Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirles en este su programa de Descubriéndonos, después de unas vacaciones para muchas personas, por lo menos la Ciudad de México muy tranquila y seguramente en algunas otras partes de ciudad también deben haber sentido lo mismo. Y me parece que es un buen momento, después de lo que a veces las vacaciones provocan en algunas personas, me parece que es muy buen momento para cuestionarnos respecto de qué tanto nos cuidamos porque pareciera que hoy que está tan disponible muchísima información relacionada con temas de enfermedades, que es muy fácil que a mí me duele tantito algo, inmediatamente yo voy a buscar al internet como si yo fuera un médico y supiera qué hacer con esa información y saber cómo ponerla a caminar. Pareciera ser que en medio de toda esta vorágine de información, de toda esta disponibilidad, eh, resultara que nosotros realmente estamos interesados en cuidarnos, pero hay ocasiones en que pasa exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, por eso decía lo del tema de las vacaciones, porque en las vacaciones de pronto vienen todos los excesos, vienen una serie de circunstancias en las cuales nosotros no tomamos en consideración ciertos temas que creo que deberían de ser de nuestra atención y pues bueno, esto colocándolo al mismo tiempo sobre esto que les digo, de esto que pareciera ser de pronto que estamos muy atentos a nuestra salud, a nuestros síntomas, a cualquier cambio que tenemos, pero en realidad, pues no sé qué tanto hacemos con eso. ¿Ustedes qué piensan, José? Fíjate que esto que dices a mí me ayuda mucho a pues criticar todo este sistema como norteamericano de ver las cosas en donde suponen que con informarte tú ya eres suficiente como para que dejes, por ejemplo, un vicio, dices, ¿no? Entonces tienes que tener información del tabaco para que puedas dejar de fumar. Tienes que, como si el yo y la conciencia fuera suficiente como para ponerte a salvo de ti mismo. Y lo que tenemos claro en psicoanálisis es, por ejemplo, y la propaganda subliminal lo sabe desde hace muchos años, es que los anuncios de cigarros y todo eso, es que todos esos supuestos disuasores, ¿no? No sirven para nada. O sea, la gente sigue fumando porque no es un asunto de que lo deseen, no es algo, no se filtra por allí. Ese es el tema. Y que todo esto hay un mecanismo de destrucción que tenemos todos los seres humanos, que de alguna forma se hace solidario a veces con ciertos malestares, ciertas cositas, y entonces pasamos por encima de todas esas cosas sin darle el peso y la importancia que tienen, porque nos construimos historias para no quererlo advertir. Entonces me parece importante esto, como que la gente vea que sí tiene que luchar contra sí mismo, que su peor enemigo sí es la desinformación, sí es la ignorancia, pero también él. O sea, ¿de qué manera todo este malestar, toda esta serie de destrucciones que se hace física y mentalmente, él no solo es un cómplice, sino que casi diríamos, amo a mi sufrimiento y a mi malestar como a mí mismo. O sea, si me quito todos mis males, ¿qué hago con mi vida? Entonces, creo que nos acompañan de una forma mórbida, ¿no? Y que el tema es complejo. Sí, sí es complejo y seguramente quienes te escuchen con esto que acabas de decir ahorita se sentirán mal, se escandalizarán, pero sí es cierto. O sea, de pronto estos atrapamientos que tenemos con nuestros propios síntomas, con nuestras propias enfermedades, de pronto nos tienen tan ocupados atendiendo nuestras enfermedades que no nos tenemos que ocupar de alguna otra cosa más allá de eso, ¿no? Estamos ahí atrapados. Aunque parezca extraño, aunque parezca raro, pues porque finalmente cuando hablamos de enfermedad, pues en ocasiones hablamos de incomodidades, de dolores, de molestias, de cosas que verdaderamente pues son pues muy desagradables en nuestra vida, pero están así presentes. Entonces, pues sí, efectivamente, saber que nosotros empleamos a veces esos propios mecanismos de destrucción, pues sí, puede resultar extraño, pero ahí está, ¿no? ¿Qué piensas, Mauricio?
Eh, no sé si ustedes están de acuerdo, pero usualmente hay como que dos grupos respecto de cómo se sitúan respecto de la salud. ¿M? Obviamente hay muchísimo más y hay una gama más amplia, pero esencialmente, digamos, para representar esto, están los que se cuidan de más, y incluso hay una especie como de cuestión ahí de hipocondría. Ajá. Y los que no se cuidan en lo absoluto y pueden tener síntomas extremos y se resisten a ir al médico, no quieren saber nada de eso, ya se me pasará, etcétera, etcétera. Obviamente los que están todo el tiempo detrás o con un pequeño síntoma e inmediatamente quieren ir al médico o lamentablemente de manera muy inmediata quieren algún medicamento o algo que les quite ese malestar. Ajá. Esos, digamos, rápidamente acuden y se aproximan a un médico, pero está la otra parte que creo que a veces realmente es muy complicada porque incluso teniendo síntomas muy evidentes y situaciones muy complejas, se resisten a asistir al médico. Entonces, este grupo realmente a veces es muy complicado porque bueno, todo lo minimizan y todo lo llevan a una cuestión de, bueno, no pasa nada, cuando en realidad la mayor parte de las veces, y sobre todo si estamos en el consultorio, lo que escuchamos es que hay un miedo atroz. Siquiera entrar a un hospital, ya no digamos un tratamiento, solamente entrar a un hospital, hay un miedo atroz, no siempre, pero hay muchísimo esto. Entonces, como podrán darse cuenta, tanto de un lado como del otro, hay una forma de tramitar la molestia y la enfermedad. No porque no porque recurramos al médico, ya eludimos este sufrimiento. En realidad es algo muy singular. En efecto, el sufrimiento y cómo nos situamos respecto de él es un compañero de vida, ¿no? Evidentemente, lo importante es qué hacemos. Pero sí creo que este sector en donde las personas se resisten, incluso habiendo síntomas muy complicados, es realmente una cuestión muy difícil y particularmente para la familia y los que están cercanos a esa persona. A veces es realmente desesperante para las personas que acompañan a estas personas que se sitúan así y que dicen no pasa nada, no ocurre nada y déjenme en paz, ¿no? Casi, casi. Entonces es singular, ¿no? Bueno, interesante, porque ya hablamos o ya pusimos aquí de manifiesto el tema de la gente que siempre está enferma, ¿no? Que todo el tiempo está cuidando su síntoma como lo mejor que puede tener en la vida para tratar de estar permaneciendo ahí enfermo todo el tiempo y no ocuparse de otras cosas, entre otros temas. Está este grupo del que estás hablando tú, de los que deciden ignorar cualquier cosa que tengan, ir al médico, no querer pensar en aquello. Pero me parece que hay otro grupo que también encontramos en la consulta y son aquellos que están buscando las enfermedades, que sienten que tienen algún tipo de síntoma y que se crean historias alrededor de, pero deciden no ir a buscar atención médica. Y eso también es bien interesante porque eso también frena la vida y genera complicaciones porque se están imaginando que pueden ocurrir cosas, se lo están buscando, empiezan a buscar, digamos, cómo corresponder lo que les está ocurriendo, pero tampoco se atienden. Y al final de la historia me parece que todos estos son elementos que a donde van es a preguntarnos, o sea, ¿qué pasa con cuidarnos a nosotros mismos? ¿Qué pasa con nuestra relación con nuestro cuerpo que nos hace estarnos tropezando en estos temas, ¿no? Y sabes qué, Luz, ahí le pondría yo el acento en el sentido de que en todas las civilizaciones, en todas las culturas, la relación salud-enfermedad ha sido algo que ha estado articulando nuestra forma de estar en el mundo. Pero tenemos este sentido como de que el malestar, la incomodidad, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, como que si fuera algo que pudiéramos poner en un closet o enterrarlo, y no algo que tenemos digamos, la obligación de hacernos cargo de eso. O sea, todo eso siempre son, este, siempre tienen algún mensaje. O sea, ahí hay algo que escuchar, ahí hay algo que ver, ahí hay algo que atender. Y, y queremos vivir en una sociedad como lo suficientemente, digamos, sin dolor, como para, como suponer que todos esos son como incomodidades, nada más. Y no temas con los que tenemos que aprender a vivir.
Entonces, desde luego la hipocondriasis, o sea, lo que estás diciendo tú, esta gente que se inventa enfermedades, porque también las necesita verse a sí misma en un plan de víctima, porque eso les permite además legitimar y permitirse infinidad de cosas, a veces hasta de grandes, o sea, grandes truanes se esconden en estas hipocondriasis, ¿no? Pero el tema de esto es eso, como de cómo construir un diálogo sin que le pongamos tanta cosa, ¿no? O sea, pero sí estamos en una sociedad anestesiada, ¿no? Que no le gusta el dolor, el sufrimiento, la incomodidad, que no quiere dialogar con eso y pues eso está ahí. Y entonces el evadir esas discusiones convierte a veces un pequeño problema que podría ser atendido de manera adecuada en un enorme problema, ¿no? O esto que tú dices, esta gente que de alguna forma se viste con toda esta situación de malestares y demás, ¿no? Y que se viste de diversas maneras. Mauricio, hace un momento en tu intervención ponías el acento entre las afectaciones que de pronto ocurren en las familias cuando hay alguna persona enferma. Y pues eso también es importante, ¿no? Porque ahorita decías, José, hay que aprender a vivir con eso. Exacto. ¿Cómo vivimos con eso? Aun cuando las enfermedades están presentes. ¿Cómo vivimos con todos estos elementos que están alrededor? ¿No? Porque hay quien efectivamente se viste con eso y, y se generan también entornos muy complejos alrededor de ello, en donde toda la atención está puesta en el enfermo, en donde también se generan ahí circunstancias muy complejas, em, que también es complicado voltear a ver, ¿no? Claro, y bueno, si se dan cuenta, y lo planteo de esta manera, bueno, como psicoanalistas, más allá del trastorno orgánico en sí, que evidentemente tendría que ser tratado, todo el fantasma que despierta esa cuestión, todo lo que psicológicamente representa esta cuestión de cómo nos situamos respecto de ese daño. Ajá. Y en efecto, insisto, para todas estas personas que se resisten a asistir al médico, pese a que tienen ya situaciones tan complejas, en efecto, todo lo que genera en la familia, en el entorno, que es de verdad a veces muy desesperante y muy complejo. ¿Cuántas veces no, y ya pensémoslo, no solo a nivel orgánico, sino también de experiencias de vida? ¿Cuántos dicen es que tienes que ir a tratamiento porque ve, nada más no puedes seguir así con tu vida? Y no, vemos cómo las personas continúan en este tipo de cuestiones. Entonces, como psicoanalistas, lo que nos interesa es si en efecto todo lo que ocurre a nivel orgánico tiene una enorme importancia, pero también todo eso que está detrás y que despierta en términos de cómo nos situamos respecto de eso. ¿Mm? Hay algunas personas que de verdad llevan esto hasta el sacrificio extremo, ¿no? Y bueno, eso no es casualidad, que enfrenten una enfermedad casi como una cuestión de sacrificio extremo, ¿no? Entonces, bueno, sí está la cuestión médica, por supuesto, y todos los fantasmas, que son muchísimos, que se despiertan en torno a esto, y cómo nos situamos respecto de esa situación, ¿no? ¿No creen? Entonces, ahí está para mí una de las cuestiones más relevantes de este punto que estamos tratando hoy. Sí, por supuesto. Pues el hecho de haberlo traído justamente a nuestro programa del día de hoy tiene que ver con eso. O sea, con lo que sabemos que representa, esa relevancia que representa, pero también el mostrar la gran cantidad de caras que tiene, ¿no? Porque hay ocasiones en que hablamos de enfermedad y solamente pensamos para un solo lado, pero cuando nos permitimos darnos cuenta, hacer un alto y ver cómo hay muchas formas de ver la enfermedad, que cada quien la atiende de maneras diferentes, que hay gente que decide no querer verla porque no quiere sufrir, porque no quiere que le duela, porque no quiere parecer débil. O sea, hay muchas formas que están ahí alrededor y que es importante que tomemos en consideración, ¿no? También el cuestionarnos con relación al tema de nuestro cuerpo, cómo atenderlo, pero cómo atenderlo de una manera responsable, ¿no? Qué debo de hacer de mi cuerpo, qué tengo que conocer, qué tengo que conocer de mi enfermedad y cómo ir adelante a lo que sea posible que yo pueda generar para estar enfrentándola. Así es que, pues bueno, pues muchas gracias, José, muchas gracias, Mauricio, y gracias a todos y todas los que nos acompañaron. Esperemos que el tema del día de hoy les haya resultado de su interés. Que tengan una linda tarde. Saludos.